Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos acá en Eclesía, Pastores Unidos desde acá de San Juan, Zacatepeques, con el propósito siempre de estudiar la palabra del Señor y aprender más de ella para llevar una vida que agrade y honre a nuestro Señor. Hoy nos ocupará tiempo Mateo capítulo 8, verso 4, pero antes de adentrarnos, pondremos en las manos del Señor este tiempo. Acompáñenme a orar. Padre que estás en los cielos, estamos delante del trono de tu gracia en esta hora de la mañana. Acá, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y nos permite, Señor, nuevamente abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, confronte nuestras vidas y nos desafíe, Señor, a poder llevar al terreno de la práctica lo que hoy aprendamos. En tus manos ponemos este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Le decía que nos ocuparía hoy Mateo capítulo 8, verso 4. Estaremos hablando del testimonio del leproso. Veremos lo que dice acá la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. Es interesante observar acá porque encontraremos la prohibición. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. A lo largo del evangelio, de los evangelios, encontramos en labios de Jesús la orden de guardar silencio, la orden de no se lo digas a nadie, en torno, ¿verdad?, en alrededor de sus milagros y la revelación de su persona, es decir, de quién era él. En Mateo volverá a darla en el caso de los dos ciegos, allá en el capítulo 9, versículo 30. Mientras que en el capítulo 12, verso 16, da a entender que era una orden habitual después de las sanidades. También, después de la confesión del apóstol Pedro en Cesarea de Filipos, Jesús mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Y después de la transfiguración les mandó que no contasen a nadie de lo que habían visto hasta después de la resurrección. Allá en Mateo capítulo 17, verso 9. Allí encontramos esas prohibiciones del Señor, ¿verdad? Al notar esto en los evangelios, porque obviamente cada evangelio nos agrega datos interesantes e importantes en esta narración, nos da la impresión de que Jesús tuvo que intervenir con insistencia para frenar el fervor evangelístico del leproso. Ahora, es necesario preguntarnos por qué exigió Jesús que los sanados y los discípulos guardaran silencio. Es una pregunta necesaria, diría yo, ¿verdad? Preguntarnos por qué. Pensaríamos que lo hizo para impedir que la gente le siguiera por motivos erróneos, como por ejemplo, una motivación errónea sería por la emoción de ver señales o por comer gratuitamente. Recordamos aquel evento, ¿verdad?, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Eran milagros, eran hechos que a la gente asombraba en gran manera y que obviamente eso generaría que más gente lo siguiera al escuchar tales eventos. Ahora, es necesario decir que él no era un hombre o una persona, diríamos, fanfarrona, o que estuviera inventando cosas, o que su propósito simplemente era entretener a la gente con espectáculos religiosos. No, definitivamente no era su intención, sino que tenía que cumplir la misión de salvar a su pueblo de sus pecados. Esto significa que debía predicar un mensaje radical de arrepentimiento, un mensaje obviamente poco popular que chocaba con la superficialidad de la multitud. El mensaje de Cristo
definitivamente era eso, ¿verdad? Era salvar al pueblo a través de un mensaje radical, ¿verdad? De cambio, de transformación, de arrepentimiento. Eso era lo que hacía el Señor, ¿verdad? Y creemos que pues Él trataba de frenar que la gente lo siguiera por motivos erróneos, como decíamos hace un momento. Definitivamente Jesús quería que la gente le siguiera con motivos sinceros y con pleno conocimiento de la verdadera naturaleza de su misión, más que darse a conocer como quién era Él, lo que hacía Él, su intención diríamos que era otra. Mateo no desea fijar nuestra atención en estas explicaciones, sino diríamos que es en otra, y ahora veremos por qué, ¿verdad? Acá en Mateo vamos a observar que él omite el final de la historia, tal y como aparece en Marcos y en Lucas. Por eso decía que en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos en cada uno de ellos datos importantes que añaden, que agregan cosas interesantes. Entonces vea, el leproso no obedeció la orden de Cristo de no se lo digas a nadie, ¿verdad? No se lo digas. Y como consecuencia, allá en Marcos 1:45 dice de la siguiente manera: Jesús ya no podía entrar públicamente en ciudad alguna, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados. ¿Por qué? Porque el leproso no le obedeció con lo que él le había pedido, de no decírselo a nadie, sino que él salió, ¿verdad? Y pues obviamente hizo lo contrario. Y eso llevó a que Jesús no entrara, ¿verdad?, con plena libertad a lugares públicos, diríamos, sino que se quedaba en lugares despoblados. Al omitirlo, Mateo demuestra que a él no le interesa en este momento, en esta parte, estas consideraciones sociopolíticas, sino la cuestión del verdadero valor testimonial de la sanidad del leproso. Vuelvo y le digo, Mateo, su intención es el verdadero valor del testimonio de la sanidad del leproso. No se lo digas a nadie, sino muéstrate al sacerdote. Si el leproso sanado desea o deseaba realmente dar gloria a Cristo, lo hará no a través de sus palabras, o lo debía hacer no a través de sus palabras, sino a través de la evidencia fehaciente de su vida transformada. Es decir, más que hablar, él debía dar evidencia por su diario vivir, por su comportamiento, etcétera, ¿verdad? ¿Ante quiénes? Ante la autoridad que la ley pues establecía, ¿no? Esa es la intención de Mateo, dar a conocer esa parte. Ahora, es necesario decir, mis hermanos, que tanto para el leproso como para nosotros es la misma situación, es el mismo caso, ¿verdad? Vuelvo y le repito, al leproso se le demandaba que si quería darle gloria a Cristo, más que sus palabras, debía ser a través de la evidencia fehaciente de una vida transformada. Es lo mismo para nosotros. El testimonio de una vida transformada por el poder salvador de Cristo siempre habla más poderosamente que 1000 palabras. El testimonio va a ser mucho mejor que 1000 palabras. Y si nuestro testimonio verbal, mis hermanos, no está respaldado por una vida consecuente o congruente, es mejor que quedemos en silencio. Es necesario que la gente note en nosotros una vida transformada. Creemos que esa es una de las razones por la cual el Señor le dijo al leproso: no se lo digas a nadie. Pero en ese verso hay algo más que descubrir. Hay mucho más, hay unas cosas interesantísimas acá. Pero para ello vamos a continuar nuestro estudio con nuestro hermano pastor Abdiel, a quien le vamos a hacer el tiempo en este momento. Bendiciones.
Gracias, Pastor Eddie. Buenas noches a todos ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias a Dios por estas oportunidades que nos brinda de compartir con ustedes estos tiempos y este momento. Nos acercamos hoy, o estamos conversando hoy en Mateo capítulo 8, verso 4, cuando Jesús, como bien nos explicaba Pastor Eddie, advierte al leproso de no anunciar lo que ya había hecho, y a Pastor Eddie nos explicó algunas cosas. Me toca a mí entonces continuar con el versículo y el Señor le dice: en cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Y al final del versículo 4 dice: esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Entonces me quiero centrar en esta noche sobre esa parte del testimonio. ¿Para qué serviría el testimonio a ellos y quiénes son ellos? Hay muchas propuestas que se han hecho, de pronto testimonio para los propios ciegos o los otros ciegos, testimonio para los sacerdotes, testimonio para los judíos. Hay distintas ponencias, distintas propuestas acerca de quiénes son esos sellos, pero normalmente la mayoría de comentaristas actuales suponen que se refiere a los judíos en general o a los sacerdotes. La frase en sí puede significar como testimonio para ellos o como testimonio en contra de ellos, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta cuando nos acercamos al texto bíblico. El texto bíblico como tal es un testimonio que nos puede guiar a salvación, pero es un testimonio también que va a ratificar la condenación en caso de no creerlo, de no aceptarlo, de no entenderlo. Por eso hacemos bien en dar un espacio a los dos matices, al estar para ellos y al estar en contra de ellos. El testimonio cristiano siempre tiene este sentido doble. La clara evidencia, mejor dicho, de la sanidad del leproso servirá para uno de los fines o para el otro. Va a ayudar, por ejemplo, a los judíos a creer en Jesús como el Mesías, a seguirlo. O bien les dejará sin excusa si se resisten a creer. Es decir, puede ser usada para salvación o bien para perdición. En principio, Jesús envía al leproso al sacerdote con el fin de estimular la fe de los demás, pero a la vez sabe que si se ciegan ante él, el testimonio se volverá en su contra y delatará su incredulidad y su dureza de corazón, lo cual pasó. Esto fue mucho tiempo, o quizá años, meses antes de su crucifixión, cuando fue al Sanedrín, cuando le acusaron de muchas cosas como esta no se evidenciaron. Y es muy importante que prestemos atención a esto, porque más adelante vamos a ver la forma injusta y hasta ilegal con la que fue tratado Jesús ante el Sanedrín y la forma en que fue condenado, ¿verdad? Estos testimonios faltaron. En función de cómo responden los demás ante el testimonio de la sanidad, así será el efecto positivo o negativo en que va a ayudar esto, o en que es denunciado esto. ¿Y de qué dan a testimonio la ofrenda? O sea, ¿de qué se trata o por qué? Evidentemente, en primer lugar, una de las cosas que Jesús quiere en este entonces es autenticar la sanidad. Es decir, era el sacerdote el que estaba listo, el que sabía cómo poder traer esa sanidad o que sabía cómo validar que era sano. Había un proceso escrito allí que lo muestra ahí, o que lo podemos leer desde allí en Levítico. Pero aparte de la autenticidad, también
le daba derecho al leproso a ser reinsertado en la sociedad. Y de hecho, la presentación del leproso sirve de testimonio en varias cosas como las que vamos a mencionar ahora. ¿Verdad? Es importante que nosotros comprendamos y entendamos esta parte para poder entender lo que el Señor nos está proponiendo acá. ¿Qué cosas implican el testimonio del ciego por acá? Por ejemplo, demuestra que Jesús respeta la ley, la primera cosa. Jesús tenía la autoridad de declarar sano al leproso sin más. Es decir, él podía decir ya está sano y sanar, pero eso tenía sus limitantes. El hecho de que Jesús mande al leproso a presentarse ante los sacerdotes debe convencer a todos de la veracidad de las afirmaciones de Jesús, cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 5, versos 17 al 19, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Es decir, Jesús quería que se cumpliera la ley también. Él nació en medio de esta ley. Por otra cosa, demuestra también, por otro lado, demuestra también el poder de Jesús en contraste con la impotencia de la ley. Porque la ley sencillamente establece sentencia, la ley decía que los leprosos debían de alejarse, que nadie lo podía tocar, que cualquiera que lo tocaba era inmundo, que tenía que pasar por muchas cosas, tenía que anunciar que era leproso, no podía acercarse con nadie, no podía tocar a nadie, se imagina, nadie se podía acercar a él, ni siquiera hablarle, a una marginación increíble. Eso era la ley. Jesús puede hacer lo que la ley no pudo hacer. Cuando el sacerdote declare limpio al leproso, vindicará implícitamente también el poder de Jesús. No solo declarará que la sanidad es auténtica, sino también declarará cierta autoridad del sanador, porque cómo sanó es algo importante, y lo sanó públicamente, y muchos vieron lo que había sucedido con el leproso. A partir de aquel momento nadie podía cuestionar la eficacia de la autoridad de Jesús, sin poner entredicho el buen juicio del sacerdote, porque el sacerdote tenía que validarlo. Y no había manera, no había forma humana de que esa sanidad pudiera ser posible, a menos por una intervención divina, y fue directamente por medio de Jesús. Tanto en su enseñanza como en la ley práctica, Cristo se somete formalmente a la ley y la cumple, pero en realidad la hace trascender. A la vez que la respeta y se somete a sus preceptos, demuestra implícitamente la impotencia de la ley. La ley no solo había podido condenar al leproso, Jesús a la vez cumple los requisitos con la ley, pero salva al leproso de la maldición de la ley. Porque ahora ese leproso ya podía caminar entre la gente, podía visitar a su familia, podía tocar a sus hijos si los tuviera, podía acercarse a su esposa si la tuviera, podía estar cerca de su familia. La ley lo distanció. Y esto es una buena manera de entender, porque hay gente que vive aislada a razón de su pecado, a razón de un vicio, a razón de una adicción, es marginado porque así sucede. Hay algo que puede libertarlo. Así como Jesús pudo sanar esa lepra, puede sanarnos a nosotros de cualquier otra cosa. Puede intervenir de una manera sobrenatural, maravillosa en nuestras vidas si nosotros lo dejamos. Si nosotros tenemos la suficiente fe para acercarnos a Él y para pedir su favor sobre nosotros, como lo sucedió con el ciego, con el leproso, perdón. Entonces, aparte de autenticar la sanidad de Jesús, hay un contraste de la impotencia de la ley y la eficacia del poder de Jesús sobre la ley para liberar a este leproso de la maldición de la ley. En tercer lugar, ofrece una evidencia poderosa en favor de Jesús como Mesías, como el elegido, como aquel que la nación entera de Israel estaba esperando como libertador, como el próximo rey, como el que iba a reinar y gobernar, y lo hará en su momento de una forma
presencial y auténtica, pero hoy lo podemos, Él reina en nuestros corazones, en nuestras vidas. En un futuro cercano, muy cercano para nosotros, el Señor se manifestará como lo que es y lo veremos reinar y gobernar en el mundo sin más. Eso es algo que va a suceder. Y esta sanidad pone en evidencia que Él es el Mesías. Si Él ha logrado lo que los rabinos nunca habían podido lograr y ha hecho lo que la ley nunca ha podido hacer, ¿no sugiere esto que la autoridad trasciende la ley y de sus intérpretes? Es muy importante porque a veces, especialmente como cristianos, alguien falla, alguien peca, alguien cae de la gracia, como decimos en el ámbito cristiano evangélico, y es marginado, y es alejado, y es distanciado. Pero hay un encuentro con Jesús que puede hacer de eso diferente. Por eso el apóstol Pablo va a decir allá en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ese es el efecto de Jesús. La ley, las reglas nos marginan. Jesús nos sana y nos liberta. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando acá. Como mínimo significa que somos necios si no investigamos en serio sus pretensiones mesiánicas. Jesús es el Mesías, Él es el Rey. Podemos decir en otras palabras que al someterse a la ley, al mandar al leproso para que cumpla con sus requisitos, Cristo hace que la ley señale hacia Él y hacia la autenticidad de su poder. Porque Jesús le requiere al leproso cumplir con la ley. Preséntese ante el sacerdote. Levítico nos enseña que era la única autoridad para poder declarar limpio. Había un proceso de varias cosas y no era cuestión de un día, era cuestión de varios días. Era un proceso que llevaba unas cuantas semanas poder declarar a un leproso limpio. Cuando venía al final, por ejemplo, cuando el último día para poder ser declarado completamente sano, según dice Levítico, el leproso debía raparse la cabeza, rasurarse todo el rostro, incluyendo las cejas, porque muchas veces usted lo sabe, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como vitiligo aparece escondido en el vello. Había que quitarse la barba, el bigote, por si había alguna mancha. Tenía que estar completamente limpio para ser declarado. Jesús lo hizo. Por eso cuando dice la palabra del Señor, cuando dice el apóstol, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. La piel de ese leproso estaba limpia por el poder, por la gracia y por el amor de Jesús. La propia ley acá es empleada para testificar acerca de Jesús. Los sacerdotes y los mismos intérpretes de la ley, muy a su pesar, tienen que reconocer a razón de este milagro, en base a las mismas normas dictadas por la ley, que Jesús puede realmente limpiar la lepra. Nadie lo podía negar. O sea que Jesús acá vindica la ley respetándola, pero a la vez demuestra su debilidad. En cambio, la ley lo vindica Jesús demostrando la autenticidad de su poder. Como cuarta cosa, le hablé primero de que validaba la autoridad de Jesús. Le dije también que ponía el poder de Jesús sobre la ley. Y le hablé también acá un momento que es una evidencia de que Jesús es el Mesías. Y como cuarta cosa, indica que Jesús desea emplear su autoridad mesiánica no para fines políticos, sino para ejercer juicio. Ni para ejercer juicio, ni para juzgar y sentenciar a nadie, sino para beneficio de los necesitados y de los marginados, de aquellos que parece que no se pueden salvar. ¿Por qué cree que en la Biblia se menciona que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente? ¿Por qué cree que la Biblia dice que Él vino a buscar al que estaba perdido? Que Él vino a sanar y a morir por todos nosotros.
¿Por qué dice eso? Es una misión. Por eso es muy triste, muy lamentable que muchas iglesias que en teoría están llenos de gente que supuestamente es salva, no quiere anunciar las buenas nuevas, no quiere salir a proclamar las buenas nuevas. Si nosotros somos resultado de que alguien nos predicó las buenas nuevas, tenemos que ir. Hay muchos necesitados. O somos egoístas y queremos que solo se haya hecho fiesta por nosotros y que no se haga fiesta por ese, incluso ese que le hizo daño, incluso ese que le trató mal, incluso ese o esa que le ha causado mucho dolor. Hay que predicar el evangelio. Las buenas nuevas de eso tratan. El más alejado y marginado puede ser alcanzado por la gracia y la misericordia. Ese es el ejercicio del Mesías. Ese es el ejercicio de salvación. Eso es lo que va a validar la autoridad y el trono de Jesús como rey soberano sobre todas las cosas. Por eso al final de sus días en la tierra, Jesús dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Maravillosa la forma en que Dios obra de esta manera. Así que Mateo, por medio de las instrucciones dadas al leproso, sanado, esa sanidad nos invita, a través de esa sanidad nos invita a ver una de las más claras credenciales de que Él es el auténtico Mesías. Pero igualmente nos invita a reflexionar sobre el carácter de ese Mesías. Sin duda alguna, Jesús tiene autoridad, pero ¿cómo la ejerce? No con fines políticos, sino con fines sanadores, no para alcanzar ascendencia sobre la gente. Por eso la prohibición: no se lo digas a nadie, sino para efectuar nuestra limpieza. Ciertamente Él es digno de llamarse Jesús, porque salva a su pueblo del pecado, como inició diciendo el capítulo 1, verso 21 de Mateo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Esta reflexión, este solo versículo 4: no les cuentes a nadie, le dijo Jesús, en cambio preséntate al sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será testimonio público de que has quedado limpio. Muchos de nosotros hemos pasado procesos de que nos hemos puesto en un lugar como el leproso. Nos hemos ensuciado de pecado. Nos hemos distanciado de Dios. Y aún en ese distanciamiento Él se acerca a nosotros y Él nos recibe, Él nos limpia. Pero una vez limpio, porque primero sanó al leproso y una vez limpio le manda que cumpla la ley. Le manda que obedezca lo que la Biblia es. Sí, mi amado hermano, la salvación es por gracia. Sí, hermano, Dios no nos da la salvación para que la perdamos, es cierto, pero una vez limpio, se trata de cumplir lo que la palabra del Señor dice, de vivir de acuerdo a ella. No con reglas humanas, con lo que Dios dice en su palabra. Eso es el resultado. Por eso, no se trata solo de anunciar que ya me sanó el Señor, sino se trata, como bien nos explicaba el pastor Eddie al inicio de este estudio, se trata de ser consecuente con el sanador, con la sanidad y con este pecador agradecido, arrepentido, limpiado, salvado por la misericordia de Dios. Esa es la mejor manera de reaccionar a la gracia y el amor de Dios. Así que, mi amado hermano, si usted está distante, si usted está en medio de alguna crisis, o cualquiera que esté viendo esta transmisión está en medio de una crisis, hoy es un buen día para volverse a Dios. Jesús no está con la ley ni con el látigo en la mano para castigarle. Él está con los brazos abiertos esperando que vuelva. Él quiere limpiarle. Claro está, lo he dicho y lo repito, después de limpio hay que cumplir las reglas. Antes no tiene sentido que cumpla reglas, pero una vez limpio hay que cumplir lo que Dios establece en su palabra. Así que, mi amado hermano, es un buen día para volverse a Dios. Anhelo con todo el corazón
que cualquiera de ustedes que esté viendo esta transmisión y está distante y se siente sucio delante de Dios, se vuelva a Él, como muchos de nosotros ya lo hemos hecho. Y a veces podemos abrir nuestros oídos, aceptar esta palabra, o podemos rechazarla. Pero en su momento, este testimonio será para el beneficio de nosotros o podrá ser usado en contra de nosotros. La decisión es nuestra. Acompáñenme en esta oración. Acérquese a Dios en este momento y permita que Él toque su vida y su corazón y reciba usted esa gracia y ese amor y esa salvación por la que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Oremos. Bendito Dios, me acerco a tu presencia con aquellos que están viendo esta transmisión y aquellos que quieren hacer una decisión por ti. Y usted que está allí de pronto orando, viendo esa transmisión, repita esta oración conmigo y dígale: Señor, sé que soy un pecador, sé que he fallado, me siento sucio, te pido que me limpies. Te abro las puertas de mi corazón, doblo mis rodillas ante ti, me presento ante ti como el ciego, y como el ciego dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como el leproso buscó la sanidad en Jesús, hoy me acerco a ti buscando la salud, la sanidad, el perdón. Dame la fuerza para seguir adelante y no desmayar. Dame la fuerza y la oportunidad para acercarme a ti, aún en los momentos más sucios de mi vida. Hoy quiero volverme a ti, en el nombre de Jesús. Yo oro ahora por ustedes, amados Dios. Tú conoces y sabes quién puede estar haciendo esta oración y en qué momento la está haciendo hoy y en dónde la está haciendo. Pero te pido que recibas a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta señorita, a este niño, a esta niña, que se acerca a ti para pedirte limpieza, para pedirte una nueva oportunidad. Bendíceles, ayúdales, dales la fuerza, la valentía, que Espíritu Santo se mueva en ellos y les guíe en este nuevo proceso de vida, que es un nuevo comienzo, gracias a tu amor, a tu gracia y a tu perfecta voluntad, que hoy nos permite anunciar tu palabra por este medio. Oramos, bendito Dios, amado Padre, oramos en el bendito, poderoso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Amén. Amados hermanos, gracias a Dios por esta bendita oportunidad. Recuerde que somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio desde acá, de la villa de San Juan Zacatepeques. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones, cuídense mucho, con el favor de Dios, nos vemos pronto.